Buenos días. No es que haya cambiado el tema de la conferencia, sencillamente cambió el nombre. Yo voy a hablar del tema de ordenamiento territorial, pero desde la perspectiva de lo que hemos venido adelantando, por una parte, específicamente en la elaboración del resultado 3 del proyecto PREDECAN, que es precisamente cómo incluimos el concepto de amenaza, riesgo, vulnerabilidad, gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Hago énfasis, no es cómo incluimos el ordenamiento en la gestión del riesgo, sino cómo incluimos el concepto mismo de que parte de lo que hay que construir al construir un territorio sostenible, competitivo, es que sea además seguro. En ese sentido, el proyecto empezó, la parte donde yo entro al proyecto, en una evaluación de lo que había sido el proceso mismo de ordenamiento territorial en los diferentes países. Si estamos diciendo que vamos a incluir la gestión del riesgo en el ordenamiento, era importante saber en qué está el proceso del ordenamiento territorial en los 4 países de la región. Esta es una síntesis, no voy a leerla, de lo que yo encontré como resultados de un año de trabajo con respecto al tema del ordenamiento y de la gestión del riesgo en el ordenamiento. Y ahí me parece que es especialmente importante las 2 primeros del lado, lo que falta. Ayer me preguntaban en la entrevista que se está haciendo para las agendas que si todos tenemos de alguna manera el reconocimiento, que es lo que aparecía en este lado, que hay una voluntad política de incorporar el ordenamiento y el riesgo como parte de las políticas de Estado, porque había sido tan difícil hacer ordenamiento territorial. Lo que yo quiero mostrar hoy es, con base en una experiencia de trabajo pues, de muchos años en procesos de ordenamiento, por qué es tan difícil hacer ordenamiento territorial y en qué medida la academia y los que estamos aquí podemos contribuir a que en un momento dado sea menos difícil, partiendo de que es un tema complejo y que como tal lo tenemos que ver. Y básicamente cómo creamos las condiciones reales, efectivas en cada uno de los 4 países para que pueda haber procesos de ordenamiento territorial que permitan acabar con esta especie de círculo que es el que se está presentando ahora. Hay muy limitada eficacia en la gestión del riesgo asociado al ordenamiento territorial donde la hay. Hay baja gobernabilidad de los procesos mismos de ordenamiento, especialmente porque en muchos países no es un ejercicio vinculante y obligatorio, es apenas indicativo. Y esto ha hecho que los esfuerzos, hay una gran desarticulación institucional, administrativa de la misma información, hay mucha dispersión en las intervenciones, y eso ha hecho que básicamente los resultados a la fecha sean pocos, que se puedan mostrar. Hay un gran desgaste, repetimos cosas, repetimos procesos, generamos miles de metodologías y no se ha llegado realmente a entender que esto es un proceso de corresponsabilidad, que no es únicamente uno u otro, una entidad. Y en ese sentido, que se presenta además con diferencias en los 4 países, yo voy a hacer énfasis en el concepto mismo de por qué es tan difícil hacer ordenamiento. En Colombia, que es un país que desde el año 97 tiene una ley que obliga a hacer planes de ordenamiento territorial municipal, pues hemos avanzado porque ese ejercicio nos obligó, pero no ha sido fácil y curiosamente, para no pasar tan rápido, después de que el Congreso de la República amplió varias veces los plazos para presentar los planes de ordenamiento, Armenia es la primera ciudad de Colombia, el primer municipio grande del país que adopta su plan de ordenamiento. Al día siguiente de adoptarse el plan de ordenamiento, un terremoto destruye a Armenia. Entonces realmente la situación que estaba Colombia el 24 de enero del año 99, o sea, más de 2 años después de haber adoptado la ley, vencidos 2 veces los plazos, era que había 1000 y pico de municipios sin plan de ordenamiento y un plan de ordenamiento sin municipio. Realmente creo que suena casi que como exagerado, pero eso nos hace ver cuál es realmente la dificultad de encontrar esos 2 procesos, de entender el riesgo y el ordenamiento territorial y por qué no es fácil hacer ordenamiento territorial. Primero hay que entender, y creo que ahí es parte de la respuesta, es que el ordenamiento territorial, que como lo hemos visto aquí y como se está manejando en muchísimos países, está fuertemente vinculado y en muchos países inclusive deriva de los procesos de zonificación ecológica del territorio. Ha tenido una principal énfasis desde que empezó toda la preocupación por el tema ambiental. En algunos países, inclusive Colombia,
El ordenamiento territorial empieza con el ordenamiento urbano y después se vuelve ordenamiento de un territorio que va más allá del urbano. Pero en todos los casos está fuertemente asociado al tema ambiental y todo lo que hemos visto aquí, y eso debe ser así. Pero lo que no podemos olvidar es que el ordenamiento territorial es un tema económico y tiene fuertes implicaciones económicas. Toca intereses, y toca intereses de una forma muy directa. Es un tema cultural, no todos entendemos el ordenamiento de la misma forma, no todos entendemos el concepto mismo de ordenar territorios, hay patrones culturales diferentes para cada sociedad. Es un tema legal, cuando se vuelve vinculante y en la medida en que va a tomar decisiones que afectan intereses económicos, que afectan formas culturales de actuación, tiene que tener un sustento legal. Por lo tanto, es un proceso político-administrativo. La principal diferencia entre la zonificación ecológica del territorio, que es un proceso básicamente técnico-científico, es que el ordenamiento territorial, cuando empieza a formar parte de los procesos de planificación de los estados, es un proyecto básicamente de toma de decisiones políticas y administrativas. Y si no superamos el tema de la parte técnica, que es a lo que va a hacer referencia, y entendemos claramente esto, y por qué es un proceso político administrativo, porque es un proceso que tiene profundas implicaciones en la sociedad en su conjunto. Todo lo que hemos visto ayer, todo lo que hemos analizado de las implicaciones en pérdidas de vida, en pérdidas económicas, son implicaciones en la forma misma en que una sociedad está evolucionando o involucionando o se está revolucionando. Entonces, esto además es lo que finalmente, el efecto social es el que miramos cotidianamente. Yo tomo en algunos casos recortes de periódico. Yo dicto un curso en Colombia que es en varias universidades, que es en especializaciones sobre medio ambiente, sobre derecho ambiental, sobre derecho urbano. Ninguna es sobre ordenamiento territorial porque no hay especializaciones en ordenamiento territorial. Y el curso se llama Instrucciones para leer el periódico, porque parte de lo que yo voy a plantear aquí es la necesidad de que nosotros empecemos a bajar el discurso a un nivel en que sea claramente identificable con lo que cotidianamente estamos viendo. O sea, el ordenamiento tiene implicaciones técnicas, tiene todas estas, es un tema que tiene una base científica que debe, pero tenemos que empezar a tratar de que la gente lo entienda a partir de lo que le pasa todos los días, de lo que lee en el periódico cada día. Aquí es donde está la gestión territorial, es cómo realmente hacemos que a partir de una lectura de la realidad, las políticas públicas, las decisiones de Estado, las intervenciones político-administrativas realmente estén articuladas a la teoría, a lo que estudiamos, a lo que investigamos, a lo que enseñamos. Y aquí estarían, yo tomé la lista de los participantes y según la lista, básicamente en este taller estaba la academia, había representantes del gobierno, no sé si están, había representantes de la sociedad civil y de las ONGs que son la base social. O sea, el punto es cómo en el ordenamiento y la gestión territorial realmente generamos ese punto de convergencia entre la sociedad en su conjunto, la academia como parte integrante de esa sociedad y el Estado, que es la sociedad representada a través de esa toma de decisión. Esto además, desde el punto mismo del ordenamiento como proceso de parte de la planificación y lo que diferencia la planificación territorial de la planificación sectorial, que es a la que más se han dedicado en nuestros países, es que la planificación territorial tiene ámbitos geográficos específicos, pero una y otra, y esto es algo que también parece exagerado, tal vez lo hemos dicho, pero hay que empezar a sistematizarlo metodológicamente, es que no importa en qué escala estemos actuando, tanto en ordenamiento como en gestión del riesgo, el objetivo final es realmente el ciudadano y no sencillamente la población, es generar condiciones de ciudadanía a las personas que están en un territorio determinado, porque estamos hablando de un proceso político-administrativo que tiene que tomar decisiones en beneficio de ese ciudadano. En los diferentes países, la discusión es qué decisiones se toman y en qué nivel se toman. En el caso colombiano se adoptó una ley que obliga a hacer planes de ordenamiento territorial municipal. En todos los países hay unos marcos nacionales de política, en todas las constituciones está previsto específicamente ahora en la Constitución Nueva de Bolivia, en la Constitución del Ecuador,
la importancia de planificar el territorio, o sea, de tener una mirada de lo sectorial.